¿Qué ha significado para ti esto? Una gran oportunidad que me dio Aguilar, del Grupo Editorial Santillana. Luego el desafío de trocar el lenguaje oral en el lenguaje escrito y por tanto la búsqueda del subtexto, la búsqueda de los contenidos que quizá contienen el silencio, que para la redundancia, que lleva el silencio, que lleva la sonrisa, el tono de voz de una entrevista. Así que también significó un desafío y un esfuerzo intelectual por conseguir que la vivacidad, la efervescencia del diálogo en vivo pueda llevarse al papel. Y también, por supuesto, dejar un registro de la sabiduría de los personajes invitados al libro. ¿Qué tan complicada fue la selección de las entrevistas en ese momento? En una primera instancia, si el tema era lo coyuntural o la entrevista reflexiva, ya eliminaba muchas entrevistas. Pero dentro de, porque por ejemplo, hablar de un concierto, de una exposición, ese era un tema que salía inmediatamente de la posibilidad de ser publicado como entrevista. Pero cuando empezamos a hacer la selección, cuando empecé a hacer la selección de las entrevistas reflexivas, de mayor contenido, que tenían mayor vigencia en una temporalidad, fue más complicado porque yo creo que Encuentro se ha nutrido de la sabiduría de escritores, de pintores, de artistas, de pensadores, de músicos. Y sí, esa parte fue muy difícil. Reducir a 74 significó, no creo incluir las mejores, sino dejar muchas entrevistas muy buenas afuera. Cuéntanos un poco sobre las tres partes en las que está dividido el libro. La primera parte está dedicada a la literatura, escritores, autores. Hablamos de sus personajes, de los personajes de sus obras, de los personajes que les habitan, de los laberintos en los que vive Bryce Echenique, por ejemplo, de la locura y del delirio con Laura Restrepo, con Rosa Montero sobre el amor y sus posibilidades, sobre las dificultades de encontrarse a sí mismo a través de la palabra escrita. Luego está el eje de la música, que es un eje muy importante en el encuentro, en donde tenemos a personajes de la talla de Andrés Calamaro, de Carlos Santana, Vicente Soto Sordera, de Andrea Echeverry, de grandes exponentes que desde el pop, desde el rock, desde la música clásica, desde diversos géneros, nos van dejando la sabiduría a través de su palabra de lo que han ido encontrando y cómo se han ido encontrando a sí mismos a lo largo de su andar en la música. Y finalmente el de Varia Naturaleza, que es como una botica. Tenemos una profesora de sexo que habla como deberíamos hablar del sexo, sin tapujos, sin prejuicios, con humor. Ella es una profesora de sexo argentina, fascinante, encantadora. Tenemos escultores ahí, actores, periodistas, en fin. Yo creo que uno de los capítulos más variados y más atractivos del libro. Y el libro no simplemente ha significado pasar, como te decía antes, de la radio, del registro sonoro al papel tangible, simplemente levantar el texto de las entrevistas, sino también que ha habido un ejercicio de escritura, un ejercicio creativo al que te has dedicado, sobre todo en cuanto a la introducción de cada entrevistado, ¿no? Y al encontrar las palabras justas para describirlo. Bueno, no ha sido una transcripción, yo creo que ha sido una traducción. La traducción de la oralidad a la literatura, a lo escrito, a la palabra escrita. Por un lado, también ha habido, como toda traducción, un proceso de interpretación. ¿Qué es lo que quiso decir con este silencio mi invitado? Con la sintaxis propia de la oralidad, ¿qué intentó expresar el invitado? Aunque no siempre fueron respuestas muy claras en cuanto a la palabra se refiere. Entonces sí hubo un proceso de traducción, de interpretación, de adaptación, y también el esfuerzo de hacer un perfil de cada individuo, que también fue como un gran desafío y quizá un gesto de vanidad.
si no sé, ni yo mismo sé quién soy, tratar de definir quién es el otro. Pero bueno, creo que el valor siempre está en el intento y no en el resultado. Y espero que haya pasajes de literatura en estos pequeños ensayos. Claro que sí. El 30 de noviembre se cumplen 2 años de la aparición en el mundo de este libro. Invita a tus oyentes y a los lectores y futuros lectores a celebrarlo junto a ti. Bueno, yo creo que es una celebración con 74 personajes, con 74 talentos, con 74 espíritus, con 74 seres que, con las dificultades propias del ser humano, con los mismos obstáculos, con las mismas debilidades, solo cambiado un poquito de color, han logrado ser grandes maestros de lo suyo. Y en el medio yo creo que muchos de ellos han alcanzado la sabiduría. Yo lo único que puedo proponer a los lectores que ya conocen, que hagan una relectura, porque hay mucha riqueza en la palabra de los invitados e invitadas, y a quienes no han leído, que se acerquen a esa sabiduría para una simple cosa: inspirar, provocar y despertar la curiosidad. Creo que gracias a los invitados que tiene escrito en el aire, no seremos los mismos después de haber leído aquellos pasajes de inteligencia, de honestidad y de sabiduría una vez más.